Consejeros, consejeras, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a esperar nada más un minutito porque nos falta nada más la consejera María Hernández. Este, Vamos a revisar si se conecta y si no, en breve comenzamos con el... Si gustan, vamos comenzando, si gustan, ya para no entretenerlos más. Me acaba de comentar Luis Enrique que la consejera Mari nos comentó que no alcanza a estar en esta reunión. Eh, pues bueno, vamos a comenzar. Les enviamos el orden del día que proponemos para el día de hoy. No recibimos observaciones, entonces continuaremos con ese orden del día. Le pediría a Luis Enrique Mendiola que nos ayude a compartirlo para pues dar inicio a la sesión, que sepan qué es lo que se va a tratar y sin retrasarnos más, iniciar. Tenemos 5 puntos. Sí son 5, ¿verdad? Perdón, Jesús, se trabó mi computadora. Dame 10 segundos. No te preocupes.
Sí, creo que proyectaste el de la siguiente reunión. Bueno, lo voy leyendo yo aquí. Los dos primeros puntos es relacionado a lo que ya habíamos tratado en la comisión. Elaboración del documento de propuestas de modificación a la ley de coordinación. Como el punto número 2, elaboración de propuesta de actualización del reglamento interno del Consejo Metropolitano. 3, seguimiento a las inasistencias de las y los consejeros. 4, propuesta del consejero Roberto Patlán respecto a la carta compromiso de convivencia y buena conducta. Y 5, asuntos varios. Si gustan, vamos comenzando con el primer punto del orden del día. Aquí, ¿qué es lo que procede? Ya tuvimos la reunión con jurídico, ya establecimos qué se iba a incluir dentro del estatuto y qué no, y básicamente todas las observaciones que nos hicieron relacionado a lo que no se iba a incluir, pues es porque se tiene que mencionar o reformar, ya sea en la ley o en el reglamento interno del Consejo. Entonces, lo que planteamos, si ustedes lo recordarán en esa última reunión que tuvimos, es que como comisión pudiéramos generar dos documentos paralelos, uno de propuestas de modificación a la ley y otro de propuestas de modificación al reglamento. Algunas de las propuestas, Luis Enrique hizo favor de tomar nota de cada una de las propuestas que se habían planteado en las reuniones que irían a la ley o al reglamento. Entonces voy a leerlas nada más para que ustedes tengan conocimiento de ellas. Obviamente esto no es exhaustivo, son las que hemos mencionado hasta ahorita, pero puede haber muchas más que hay que integrar. Dentro del tema de la ley, tengo aquí reflejados 6 puntos que nosotros ya identificamos que se tienen que ir a la posible modificación de la ley. 1, la posible reelección de las y los consejeros. Sobre todo, bueno, el tema de los suplentes incluso ya quedó solventado en el estatuto, pero en caso de que quisiéramos el tema de los titulares, sería una de las propuestas. 2, mecanismos de evaluación para el desempeño de los integrantes del CCM. 3, que el consejo dure más de 2 años. 4, integración del 50% de las y los consejeros cada año, buscando tener una rotación en la integración del consejo, es decir, que no se vayan todos y entren todos al mismo tiempo. Punto número 5, duración de más de 6 meses para el presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano y su posible reelección inmediata. Más bien serían dos propuestas, habría que definir cuál consideramos mejor, que dure más de 6 años el presidente o que se reelija por el término, que se pueda reelegir por el término inmediato posterior, o bien las dos, ¿no? Eso dependiendo de lo que ustedes consideren. Y como punto como último punto, perdón, integrar al consejo en turno formalmente como observadores de la designación de cada consejo entrante. Son los puntos que tenemos identificados ahorita en la lectura. Por ejemplo, hay otro, Ray había comentado de que el consejo pueda ser vinculante, o sea, es decir, sí hacerlo no solo consultivo, sino vinculante. Eso también sería algo que tendríamos que proponer en la ley. ¿Cuál es nuestra propuesta de la Secretaría Técnica respecto a este punto y al siguiente? Me imagino que ustedes tienen más propuestas al respecto. ¿Me corta mucho? ¿Sí me alcanzan a entender o busco conectarme por el teléfono? De repente se corta un poco, Se corta, Jesús. se corta. Ok. Vamos a intentar con audífonos a ver si así se corta menos. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok, perfecto. Sí. Sí. Les comentaba que la propuesta que tenemos al respecto es dentro de la minuta del día de hoy se refleje que vamos a enviar juntos que empezaríamos a alimentar con estas propuestas, con un formato que ya tenemos de básicamente estas propuestas de modificación, es decir, cómo dice la ley y cómo debe decir. ¿Cuál es la propuesta? O sea, ese sería el formato que enviaríamos. Y la idea es que ahí ustedes puedan vertir todas las propuestas que ustedes planteen. Es decir, aparte de estas 6, o sea, nosotros podemos generar el formato ya con estas 6 propuestas que les mencionaba, 7 con la inclusión de la propuesta del Consejo Vinculante, y que sobre esas
ustedes puedan generar observaciones, comentarios o generar propuestas adicionales. Esto con el objetivo muy concreto y muy específico de que esa tarea que nos llevemos sí se realice. Porque luego lo problemático puede llegar a ser que nos dejamos la tarea y luego no la realizamos y regresamos en un mes y no hemos avanzado. Entonces, sí es muy importante que tengamos un acuerdo muy preciso para que ahí vertamos todas las observaciones. En esta dinámica y en este ritmo que queremos plantear de que las primeras semanas del mes sean de comisiones internas como esta, lo que plantearíamos es dar un buen de tiempo para que ahí se refleje absolutamente todo. Es decir, que no se nos escape nada, porque además van a ser 2 documentos los que se van a trabajar, uno para la ley y otro para el reglamento. Entonces es bastante trabajo. Y lo que plantearíamos es dar el día de hoy hasta 3 semanas, hasta el 25 de marzo, para que ustedes puedan vertir todas sus propuestas, mencionarlas, hacer comentarios, generar todas las observaciones que sean, y entonces ya que el 25 de marzo así nos den a la Secretaría Técnica una semana para integrar, dar formato, hacer un trabajo ya nada más de pulir lo que ya se tiene, y entonces el jueves primero presentarlo ante la comisión, definirlo, votarlo para su presentación ante el Pleno del Consejo y que ya que se presente ante el Pleno y se apruebe, pues entonces ya vaya directamente a las instancias correspondientes. En el caso de la ley, iría al Congreso y entablaríamos ahí el contacto que ya propuso el consejero Carlos Martínez directamente con el diputado Pizano o quien esté encargado de la comisión en ese momento para buscar que se hagan las adecuaciones lo más pronto posible, incluso dentro de esta propia misma legislatura. En el caso del reglamento, lo único que sería es que el consejo esté de acuerdo, que no tenga observaciones y en una sesión ordinaria aprobar ese reglamento. Porque eso al final de cuentas es únicamente atribución de ustedes como Consejo Ciudadano. Si lo aprueben en una sesión ordinaria, es más que suficiente o podría ser extraordinaria para nada más tocar ese punto. Eso es referente a los dos puntos. Menciono nada más rápidamente antes de abrir el micrófono las cosas que tenemos identificadas para el reglamento. Una es el tema de la remación de los miembros del CCM, o sea, especificar cuál va a ser el mecanismo, cómo se va a dar, asegurarnos ahí, el consejero Aldo dio en el clavo en el sentido de que no haya intocables, por así decirlo, que se pueda remover y haya espacio para remover a, a cualquier consejero, si hay causales para hacerlo. El tema de las inasistencias también. Y el otro tema que propuso el consejero Aldo, el tema de la integración de la comisión interna de vinculación, para que se agregue a las 3 que ya tenemos. Esos son algunos de los temas que identificamos, pero también podrían vertir ahí en el documento que les enviemos absolutamente todo lo que quieran y ya simplemente sería nuestra labor acomodarlo. Eso sería la propuesta sobre el primero y segundo punto y simplemente abriría el micrófono para ver si tienen alguna consideración, observación, propuesta que quieren que incluyamos. Adelante. Por mi parte, ninguno. Adelante, consejero Roberto. Buenas tardes a todas y a todos. Lupita, buenas tardes. Con respecto a la temporalidad de los consejeros, yo quiero proponer lo siguiente, que sea un periodo de 3 años, con una prórroga de otros 3 años, todo dependiendo de su actividad, su trabajo, su entrega y sobre todo que las cosas de alguna manera sean para bien del propio consejo. Previa, en su momento dado también, consideración de los municipios para que también estén dentro de su aprobación correspondiente, por un lado. Por otro lado, con respecto al presidente, que el presidente sea, como se está manejando, 6 meses, como una posibilidad de prórroga de otros 6 meses, y una más, dependiendo de su actividad, de su destacada labor, otro periodo de 6 meses. Esto estaríamos complementando, que sería por 1 año y medio, si las cosas son, en este caso, aprobadas por el Consejo Ciudadano Metropolitano. Esa sería en primera instancia.
Gracias, consejero Roberto. Lo que le pido a Luis Enrique es que tome nota de estas propuestas para que en el primer formato que nosotros les enviemos estén incluidas estas propuestas, o sea, es decir, ya estén ahí reflejadas. Lo que vamos a hacer es, se las vamos a enviar y así como les mencioné en el formato, dice la ley, debe decir, y también un espacio para observaciones, para que ahí se pueda dar alguna discusión, diálogo que se pueda ver. O sea, por ejemplo, si ustedes requieren, por así decirlo, o están en desacuerdo con alguna de las propuestas que se plantea, que ahí en observaciones puedan decir, bueno, yo identifico que esto no vale la pena por estas razones. Y ya ahí se vaya desahogando un poco la discusión y con eso, pues ya tengamos una definición más adelante. ¿Sería cuánto? No sé si hay alguna otra observación por parte de las y los consejeros. Adelante, consejero Aldo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, la mecánica que estás proponiendo se me hace bastante sana, da tiempo de pensarlo y de hecho hasta de consensuarlo entre los compañeros consejeros. Porque sí hay puntos que me gustaría comentar. Creo que el momento adecuado va a ser precisamente al momento de que hagamos el trabajo y ahí se plasme, ¿no? Un punto nada más de los que mencionaste, y creo que es el único que vale la pena comentar. Cuando hablas de mecanismos de evaluación de miembros, también valdría la pena saber cuáles son los mecanismos de las sanciones. Debe de ser muy claro para no estar inventando sobre la marcha, de tal forma en que ante ciertas, vamos a decir, ante una falta, a lo mejor se llegue a un apercibimiento, a la segunda falta se llegue a una sanción ya más fuerte, y a una tercera falta posiblemente, no sé, dependiendo del caso, algún tipo de sanción como pudiera ser hasta la expulsión del consejo. Creo yo que también vale la pena ir viendo ese tipo de mecanismos, y no sé si existe algo que yo no lo he visto en ninguna de los reglamentos ni de las leyes que nos competen, que pueda servirnos de guía, que sería una pregunta que estoy dejando precisamente a ti, Jesús. Gracias. Gracias, Aldo. Sí, igual que con la propuesta del consejero Roberto, lo que le pediría también a Luis Enrique es precisamente que incluyamos en los formatos que vamos a enviar este tema de las consecuencias a las faltas, ¿no? Para asegurarnos de que sea una de las propuestas que planteamos. Yo creo que ese podría ser tal vez en el tema del reglamento, identificar, bueno, cuáles son las faltas en los que puede incurrir un consejero o consejera y cuáles serían las consecuencias por esas faltas, así como los mecanismos para efectivamente determinar que una falta sí se incurrió. Respecto a este tema de lo que mencionas, Aldo, de si hay algún ejemplo que podamos identificar precisamente para modelar esto, la verdad lo desconozco, te soy honesto, no sé si haya algo parecido, pero lo que sí podemos hacer con todo gusto es enviar el formato y también llevarnos de tarea a la Secretaría Técnica, investigar si hay algún reglamento de algún consejo municipal, estatal, de distintos caracteres que nos puedan ayudar a modelar este esquema que tú mencionas. Eso nos los podemos llevar de compromiso sin ningún problema, e incluso subir cualquier ejemplo que podamos encontrar a la carpeta de Drive compartida, y que ahí les podamos decir, encontramos este ejemplo, aquí en tal título, en tal capítulo, en tal artículo, pueden encontrar algún ejemplo, por si gustan, por así decirlo, tropicalizarlo para nuestros fines. Esa sería un poco la propuesta que les haría. ¿Algún otro comentario? Si no hay comentarios, adelante Lupita y después Roberto. Nada, simplemente en el tema de las sanciones, sí dentro del reglamento interno del consejo manejaron algún tipo sobre estos comentarios, o hay algo escrito para que nos los hagan, nos los señalen. En realidad el reglamento actual, lo único que menciona es las causales de remoción. Exacto. Es lo único. Eso con todo gusto se los podemos señalar y se los podemos plantear en el reglamento, pero creo que sí es muy necesario, uno,
ese tema de remociones, especificarlo mucho más para asegurarnos que no haya ahí espacio para la interpretación. Y segundo, sí generar mecanismos más allá de la remoción, entendiendo que tal vez la remoción es el último recurso. O sea, que haya mecanismos previos, ¿no? Y además, en el reglamento la remoción va muy enfocada a asuntos de inasistencia. Pero puede haber otras faltas que es importante aclarar en el reglamento que cualquier consejero o consejera puede incurrir, entonces también valdría la pena detallarlas, ¿no? Adelante, Roberto. No, yo estoy de acuerdo en lo que acaban de decir, bueno, lo que acabas de decir hace unos minutos. No, yo creo que con respecto al tema de las faltas, ahorita se va a tocar y en ese momento, sí, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios al respecto, lo único que sí les voy a pedir es que votemos para dejarlo muy claro y reflejado en la minuta, que estamos de acuerdo con que la Secretaría Técnica enviará junto con la minuta estos dos formatos para propuestas de adecuación a la Ley de Coordinación Metropolitana y al Reglamento Interno del Consejo, para que ahí se exprese y se plantee cualquier propuesta, opinión, comentario que se quiera vertir. Y que tenemos como fecha límite para hacer ese trabajo el jueves 25 de marzo. Como adenda a ese acuerdo, la Secretaría Técnica se lleva la labor y la tarea de identificar ejemplos adicionales en los que se puedan modelar sobre todo el caso de faltas y consecuencias a las mismas. Los que estén a favor de este acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. A favor. Perfecto, aprobado por A favor. unanimidad con el voto de Mari. Excelente. Entonces ya desahogamos estos dos puntos. Pasaríamos al tercer, es el seguimiento a las inasistencias de las y los consejeros. Aquí este ya es un más interno, menos formal, por así decirlo. Hay dos temas que creemos importantes desde la Secretaría. Te sigues cortando, Jesús, mucho. Sí, a ver. Tiene mucho que ver con qué tanto me acerco al micrófono. Igual y me van a ver la cara muy de cerquita, pero es para no cortarme. Es que justo cuando te retiras es cuando se empieza a cortar. Ahí disculpen si ven espinillas o cualquier imperfección. Te queremos cerca, te queremos cerca. Gracias, consejera. Bueno, en el tema de las inasistencias, pues de hecho creo que tal vez sería pertinente que Luis Enrique pudiera comentarles lo que tenemos identificado. Son dos situaciones ahí que específicamente él las detectó, porque ya saben que él a veces tiene mucho contacto en el sentido de las confirmaciones y todo esto. Entonces, si gusta Luis Enrique mencionarlas, y ya si tengo alguna consideración lo hago, para ponerlo a consideración de las y los consejeros. Sí, gracias, Jesús. Pues muy rápido, comentarles que el año pasado me parece que habíamos comenzado a hacer este listado que incluso les compartimos en Drive para ver las asistencias. Nos percatamos de dos cosas. La primera, y es importante mencionar que ese proceso siguió hasta la fecha igual. La primera es que el consejero titular del Salto, uno de los titulares, Luis Perales, para ser exactos, hemos tenido pues ausencia total de él. Solamente nos acompañó en la primera reunión, que fue de hecho la primera reunión, ni siquiera en la toma de protesta, fue la primera reunión que tuvimos con el director Mario Silva. Y bueno, estuvo un momento ya. De ahí en más no he tenido ni siquiera respuesta por mensajes, entonces sí hay una ausencia total. Ese es el caso más extremo que tenemos. Y el segundo caso, que se dio hace apenas unos días, la consejera Claudia Áviles, aquí la consejera Mari no me dejará mentir, porque era su suplente, digo, era en un tono entre comillas por lo siguiente. Hace 2 semanas me comentó de manera informal, mediante un mensaje, que no iba a poder seguir en el consejo y que iba a hacer su renuncia. Le dijimos que nos apoyara con el tema de hacerlo formal mediante un oficio al ayuntamiento para darle formalidad y que se pudiera en su caso considerar su suplencia. Hasta el momento no he tenido noticias de que lo haya hecho. Sin embargo, ella también tiene antecedentes de que estuvo en muy pocas reuniones. Entonces, esos son los dos casos particulares y pues ver el tema que procedería, ¿no? Sería Perfecto, todo. gracias Luis Enrique. Sí, ahí la idea, bueno, en el caso de la consejera que es suplente, que tiene considerado renunciar,
pues simplemente lo que nos tocaría a nosotros como Secretaría Técnica, si consideramos que sigue ausente, es asegurarnos de que la renuncia en efecto se haga de manera formal. La recomendación era que emitiera 2 oficios o un mismo oficio, pero con 2 distintos destinatarios, uno al consejo y otro al ayuntamiento. ¿Por qué al ayuntamiento? Porque ese es un tema que la generación anterior del consejo generó debate. Se identifica que es necesario que un consejero renuncie hacia el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es quien lo designó. Es muy importante, obviamente, el tema de cortesía, de deferencia, de que también se haga la renuncia al consejo, pero al final de cuentas, quien los designa a ustedes como consejeros es el ayuntamiento y por ende, ante el ayuntamiento es ante el que tienen que renunciar. Entonces, ahí, pues lo que haremos de nuestra parte es asegurarnos que esa renuncia sí se lleve a cabo. El municipio de Tlaquepaque no tiene designados más suplentes, entonces, lo que haríamos, entonces, en cuanto se concrete la renuncia, es solicitarle al ayuntamiento de Tlaquepaque que nombre a otros 2 suplentes, porque en realidad solo había un suplente designado que era la consejera Claudia. Entonces, que nombre a los 2 suplentes, tanto de la consejera Mari como de la consejera Mariana. En el caso de José Luis, creo que sí es importante plantear ya generar algún mecanismo para identificar si una renuncia se va a generar o no, sobre todo por un tema que nos parece muy pertinente. La consejera que es suplente de José Luis es muy activa y ha participado en muchas dinámicas del consejo. Es la consejera María Guadalupe Arámbula Ramírez, que estuvo en la Comisión del Agua, está en la Comisión del PAC Metro. Entonces, se conecta constantemente, a veces tiene problemas con el tema de internet, pero sí está muy pendiente de lo que sucede en el consejo. Entonces, consideramos importante que pudiera darse el espacio para que ella se convirtiera en la consejera titular y plantearle al Ayuntamiento del Salto, sobre todo antes de que concluya la administración, que nombre ¿cómo se dice? Que pues realice el proceso para designar un nuevo suplente. Esas serían las 2 situaciones que queríamos comentarles. Dejamos el micrófono abierto para ver ustedes qué consideran y si hay algo o alguna propuesta que quieran hacer. Adelante, Roberto, y después Lupita. Y nuevamente, Gracias. con respecto al drive que comenta Luis Enrique, sería importante esa actualización y que lo tuviéramos a la mano, porque ese va a ser el documento que nos va a permitir tener los registros ciudadanos, número 1. Número 2, bueno, tú lo acabas de señalar, aquí nomás tendríamos que ver el mecanismo, por ejemplo, del caso de José Luis del Salto, y en el caso de Claudia, ¿quién sería el vehículo para hacer ese señalamiento? Y creo que pues yo sugeriría, salvo la opinión de mis compañeros, bien lo pueden hacer ustedes o lo podemos hacer nosotros para pues, descargarles un poquito del trabajo, pero creo que de alguna manera es muy importante que se aborde el tema de la manera más ágil y expedita para efecto de tener la veracidad de lo que está sucediendo y de esta forma pues, tener los elementos reales de uno de su inasistencia y el otro de la chica que pues ya está ella misma señalando que se va a dedicar a otra actividad. Eso es cuanto y gracias. Gracias, pero ya nada más, ahorita le cedo el uso de la voz a Lupita y después a Mari, simplemente para aclararles un poco respecto a lo que menciona el consejero Roberto. ¿Qué seguiría, por ejemplo, en el caso de José Luis? Si ustedes están de acuerdo, y ahorita lo someteré a votación, sería que preparáramos una primera comunicación con el consejero José Luis de parte de esta comisión, solicitando alguna explicación sobre por qué ha estado ausente. Ese sería el primer paso, digamos, solicitar sí que se presente para pues dar alguna explicación sobre su ausencia. Y ya en caso de que no nos responda, continuaríamos con los mecanismos. Eso de acuerdo a lo que plantea el reglamento ahorita. Entonces, tal vez valdría la pena poner a consideración, lo haré al final del punto, si consideran que vale la pena que ya preparemos esta comunicación. Adelante, Lupita, y continuamos. Bueno, respecto al tema de las inasistencias de nuestro compañero, creo que en algún momento era lo que habíamos platicado. Creo que ya se habían manejado el tema la vez anterior que les dimos la pauta para que ustedes se comunicaran con cada miembro del consejo e invitarlos a participar. Creo que ese primer paso ya se dio y creo que no hubo respuesta. Entonces, yo creo que ya viendo el tema
que ya es prácticamente de lo que llevamos de tiempo, es el 99% de inasistencias, que creo que sí se debería de tomar ya pues ahora sí que la remoción de nuestro compañero. Al menos de que sí dentro del estatuto no tengamos ninguna referencia al motivo, el por qué, pues sí, pues sí, prácticamente tomar esa decisión y que se dé de baja. Y en el segundo de nuestra compañera, que es la suplente, creo que ahí también hay una manera de poder también dejarlo ya en el reglamento, que en dado caso de cuando nuestro titular, en este caso, renuncie, automáticamente la suplencia pase automáticamente por cuestiones de que la persona titular renuncia. Entonces creo que también eso dejarlo plasmado, que automáticamente ya no tendríamos por qué pues ni siquiera votarlo, sino que ya realmente quede dentro del mismo reglamento. Y respecto al último punto que menciona Lupita, de hecho eso ya está considerado en el estatuto, la suplencia en automático, y eso también generó en algún momento en la generación anterior alguna discusión, pero sí está claro en el estatuto y en el reglamento que en cuanto un titular renuncia, su suplente designado toma la titularidad. O sea, no hay un trámite, no hay absolutamente nada que tengamos que hacer. O sea, en cuanto se renuncia o se remueve, el suplente toma la titularidad. Mari tiene un comentario y después pasamos con Aldo. Adelante, Mari. Gracias. Sí, pues como muchos saben, yo soy la titular de Tlaquepaque y en este caso pues me atrevo a hacer el comentario también por parte de mi compañera Mariana. Sí, ambas hemos estado trabajando, que somos titulares, hemos estado trabajando de la mano, y notamos la ausencia de nuestra compañera. Al momento de notar esta ausencia, yo me acerqué con Enrique y con Jesús para comentarlo y tomamos cartas en el asunto en cuestión de las actividades que ella tenía. Mariana y yo nos hicimos responsables de ellas. No dejamos ahora sí que el trabajo a un lado, ni mucho menos, al contrario. Tomamos batalla y continuamos con todas las actividades. Nos hemos cargado un poquito, sí, pero por este detalle nunca había surgido ya como tal la renuncia de nuestra compañera hasta que ella envió este comunicado, por decirlo así, informal por parte para Enrique de que renuncia, que ya lo hizo también informal en el municipio. Quiero aclarar ese detalle, ya lo hizo ella, pero también lo hizo informal. Para hacerlo formal, sinceramente, no creo que sea posible. Ahí hay un pequeño inconveniente, ya es algo muy personal que la verdad no lo puedo comentar ya que pues la persona no está, y pero estamos tomando cartas en el asunto, hemos estado trabajando, ya lo he estado trabajando con la jefa y por parte de Participación Ciudadana, que ellos también hicieron la convocatoria y nos dieron carta abierta para nosotros poder buscar nuestros suplentes que sean de confianza y que también estén al 100% comprometidos con estos proyectos, ya que van a entrar a este paso de la carrera que llevamos y llevarlos de la mano, también trabajar y decirles, miren, vamos así, los proyectos van de esta manera, hemos estado trabajando y darles la capacitación que ustedes nos dieron, dárselos a ellos de lo más breve y lo más rápido posible. Ahí sí, de mi parte, por medio de Tlaquepaque, les ofrezco una disculpa si era mi compañera, amiga, que pues desafortunadamente no va a poder continuar, una disculpa por ello, pero créanme que vamos a estar trabajando mi compañera Mariana y yo para sacar la pauta de todo esto, de todo este detalle. Perfecto. Muchísimas gracias, consejera Mari. Adelante, consejero Aldo. ¿Qué tal nuevamente? Pues básicamente mi pregunta es la siguiente, pregunta y consideración. Si existe una mecánica ya establecida, Jesús, en el sentido de que a las tantas faltas hay tal, ¿cómo se llama? Una llamada de atención, etcétera. Sí existe, ¿cierto? Ok. Sí. Ok, pero esto no se ha llevado a cabo. No, es que aquí entramos dentro de un poco de laguna legal. Los mecanismos sí existen, pero los mecanismos que existen mencionan inasistencias. Bueno, son dos temas que hay que considerar. Uno, los suplentes no entran dentro de la misma dinámica, porque los suplentes no están obligados a participar.
Por ende, no se les puede remover o no se puede iniciar este proceso. En el caso de la consejera suplente, por eso sí está necesaria esa renuncia. Como segunda consideración, el tema es que el mecanismo que existe es a través de las sesiones ordinarias o extraordinarias, o sea, es decir, las sesiones formales. En el caso de José Luis, casi estoy seguro, tendría que revisarlo, pero casi estoy seguro que ya sea ya en este momento o a partir de la siguiente sesión que vamos a tener este mes para el tema de la elección de un nuevo presidente o presidenta, a partir de ese momento, si también no asiste, si tampoco asiste, se podría generar este mecanismo. Ok. Al punto que voy entonces es, ok, como no se ha llevado a cabo el mecanismo, creo que la omisión corre por parte del Consejo. O sea, es una omisión mutua, por lo cual creo que vale la pena empezar apenas el mecanismo. Aunque no, o sea, creo que la apreciación de decir que no se ha realizado este mecanismo sería inadecuada en el sentido de que no hemos tenido suficientes reuniones ordinarias y extraordinarias como para caer en ese supuesto. Apenas vamos a entrar en ese supuesto. Entonces es un perfecto momento para entrar en este mecanismo. Perfecto. Ok, entonces, digo, si estamos en tiempo para empezar los pasos como lo indica el reglamento, pues adelante. Digo, yo creo que vale si quieren en un momento dado votarlo ahorita y que no creo que sea necesario porque ya está establecido en la ley. Yo creo que eso recaería en este caso en tus manos, Jesús. Y por otro lado, habiendo ciertas lagunas, como lo estás comentando, también valdría la pena retomarlo al momento de establecer el reglamento interno a efecto de que esa laguna no exista. Por efectos prácticos, yo creo que sí deberíamos de, en una reunión del Pleno, presentarlo y tomar la decisión de que si no presenta la renuncia, pues llegar a la remoción por los antecedentes que estás planteando, número uno, y en el sentido de lo que presenta la compañera Mari, teniendo el visto bueno de su ayuntamiento, el cual valdría la pena que fuera de forma oficial, pues que siga esa mecánica. Pero yo creo que sí valdría, insisto, ir cerrando esas lagunas legales a efecto de que no se presente en esta generación ni en generaciones futuras, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, Aldo. Sí, 100% de acuerdo, hay que cerrar esos candados. Le pediría a Luis Enrique que justo en el formato que les vamos a mandar del reglamento también mencionemos este tema de la propuesta. Yo creo que hay que cerrar esos dos candados, o sea, yo creo que habría que sí abrir la posibilidad para que un consejero suplente, dado que se les da cierto peso en el decir, tienen voz, pueden votar en nuestras reuniones de trabajo, o sea, son iguales para prácticamente todos los fines, por ende, también contraen ciertas obligaciones que si no cumplen, pues pueden ser proceso de remoción. Y también el tema de también contar las reuniones de trabajo. O sea, yo creo que sí valdría mucho la pena, porque al final de cuentas, más bien que el reglamento refleje la actualidad del consejo. No es necesario y sería muy engorroso estar sesionando cada mes de manera ordinaria, con presencia del director general y todo lo demás, pero sí que la presencia y actividad en las reuniones de trabajo cuente para la posibilidad de que un consejero sea o no removido, ¿no? Adelante, Ray, después Lupita, y sí, nada más con esas dos voy a cerrar porque tenemos otros 2 puntos en el orden del día. Adelante, Ray. Sí, Jesús, mira, quizás podría haber la posibilidad de mandar un oficio a los ayuntamientos en donde se manifieste que el consejero fulano de tal, la consejera fulana de tal, pues en cada caso manifestarle lo que sucede, ¿no? Es decir, que no se ha presentado, que no ha participado, y en el segundo caso es que informalmente pues presentó su renuncia. Y entonces pedirles a los ayuntamientos que verifiquen ellos si el consejero que no ha estado trabajando, pues lo van a seguir sosteniendo, o si se va a remover y presentarse el suplente. Y por otro lado, en la cuestión de las renuncias, bueno, pues si ustedes como ayuntamiento de Tlaquepaque, si ustedes recibieron formal o informalmente esta situación, porque pues nosotros podríamos pasar a tomarlo ya
en forma. Es todo. Gracias, Ray. Sí, como mencionas, yo creo que sí se puede entablar una comunicación con los ayuntamientos, precisamente para esto que mencionas, simplemente sí cuidando que los mecanismos que plantea el reglamento y estatuto sí se cumplan. O sea, por ejemplo, en el caso de José Luis, lo que menciona es que sí se tiene que establecer contacto primero con él y solicitarle que se presente a presentar alguna, ¿cómo se dice? Alguna excusa o algún razonamiento de la ausencia, ¿no? Tu Ya si, justificación. Una defensa, pues. exacto, ya si eso no se da, entonces sí, continuar con lo siguiente y contactar al ayuntamiento y hacer todo ese procedimiento. Para finalizar, le doy el uso de la voz a Lupita y con eso concluiríamos el punto. Pues prácticamente es lo que comenta Ray, el hecho de hacerlo formal por medio del Consejo Ciudadano al ayuntamiento, mandar los oficios y precisamente eso, darle continuidad a la petición para que se hagan estos dos, que por medio del ayuntamiento ya se haga la suplencia, o sea, que sí se haga la convocatoria, pero que no sé yo realmente lo legal del ayuntamiento, que ellos permitan pues que en este caso nosotros como consejeros hagamos esta búsqueda. Creo que ahí también deberíamos de ver cómo está manejado el reglamento, si es por medio del ayuntamiento o por medio de nosotros, para que esto quedara legalmente y formalmente los procesos como los llevamos nosotros como parte del Consejo Ciudadano, para también no dejar estas lagunas de que al rato se vaya a malinterpretar, que entre gente que es por invitación de nosotros. Creo que también esa parte se tiene que hacer formal, Jesús. Sí, 100% de acuerdo, consejera. Estoy de acuerdo, creo que sí podemos entablar el contacto, como les digo, o sea, siguiendo los procedimientos, entablar algún contacto informal y después formal para asegurarnos de que se solvente la situación. Y lo que usted menciona es importantísimo. La palabra es, se tendría que reponer el procedimiento. Eso significa generar una convocatoria. Ya si la convocatoria es compartida por todos nosotros, la consejera Mari, el consejero Aldo o quien sea, tenemos conocidos en Tlaquepaque y les decimos, mira, participa en la convocatoria, está bien, pero ellos pueden participar en la convocatoria, pero el proceso tiene que ser el mismo. O sea, es decir, presentan sus documentos, se hace una selección, todo lo demás, ¿no? Eso se tiene que mantener igual. Entonces, Es correcto. creo que estamos en concordancia. En ese sentido, entonces, lo que les plantearía como acuerdo sobre este punto sería, en el caso de la consejera suplente de Tlaquepaque, entablar un contacto con el ayuntamiento para identificar qué mecanismos podemos generar para la renuncia o que se renueve ese procedimiento. Sí. Y como punto número 2, que la Secretaría Técnica identificará exactamente cuál debe de ser el procedimiento y les presentará una propuesta de primera comunicación con el consejero titular del Salto para que pueda presentarse tal vez en la próxima reunión ordinaria, precisamente para argumentar alguna defensa y si no, continuar con el proceso de remoción. Los que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por favor. Excelente, aprobado por unanimidad. Entonces, ese sería por el punto tercero. Haríamos con el punto cuarto, que es la presentación de la propuesta del consejero Roberto Patlán de la carta, la carta compromiso de convivencia y buena conducta. Si me ayudas, Luis Enrique, a proyectar la propuesta que nos envió el consejero Roberto. Aquí simplemente es importante mencionarles. La idea es, ahorita se las va a plantear el consejero Roberto, que esta sí sea una carta que guíe la conducta de las y los consejeros durante esta generación, pero que también se adicionen, ya sea íntegro o algunos de los mecanismos ahí planteados, al reglamento, precisamente para cerrar los candados que mencionábamos, asegurarnos de que cualquier falla, cualquier laguna, cualquier omisión se plantee en el reglamento y haya mecanismos muy, muy adecuados, muy concretos, muy específicos para solventar ese tipo de cosas, para evitar, o sea, dejarles a los siguientes consejos esta herramienta que evite que los conflictos, que las discusiones, pues deriven en simplemente una traba completa de los trabajos o que no se avance en algún tema o que incluso haya asuntos personales que se inmiscuyan en los quehaceres del consejo.
sí dejarles todo este entramado normativo para que las futuras generaciones del Consejo puedan utilizarlo como mecanismo de resolución de cualquier tema que pueda surgir. Adelante, consejero Roberto, y te pediría a Luis Enrique si... Sería muy conveniente que lo proyectara, en este caso, Luis Enrique, la carta compromiso, para efecto de asignar cada uno de los puntos que ya está contemplado en el propio reglamento, y que simplemente lo que estamos ¿No lo pueden haciendo ver o sí lo ven es ya? reforzarlo. Allá. Ya. Número 1, ética. Se requiere un compromiso personal para encontrar lo que es mejor y actuar en consecuencia. Independencia. El Consejo es ciudadano, no depende del plan ni de ninguna instancia de gobierno. Toda acción o propuesta debe ser en torno a este principio. Es coadyuvante para siempre el centro y el foco de atención de la gobernanza. Integridad. Se basa en la honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en acciones. Yo había presentado también uno donde había hecho algunas abreviaciones, pero creo que este es un documento que puede servir para que de alguna forma todos lo veamos y aportemos las consideraciones para el efecto correspondiente. ¿Sí? Falta, si lo pudieras bajar o subir un poquito más, para ver lo que es el compromiso, respeto, legalidad y puntualidad, por favor, Luis Enrique. Ética. Se requiere un compromiso personal para encontrar lo que es mejor y actuar en consecuencia. Independencia, ya lo dijimos. Honestidad es una cualidad que define la calidad humana y consiste en el comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Compromiso, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida en algo. Respeto, consideración acompañada de tolerancia. ¿Con qué se trata a la persona? Consideración de algo que en este caso es digno y debe ser tolerado. Legalidad, condición o situación de lo que constituye actos legales. Y el último, puntualidad, es cortesía, educación y respeto. El valor de la puntualidad es disciplinar, de estar a tiempo para cumplir nuestros compromisos adquiridos previamente. Esto fundamentalmente es parte de lo que ya está contemplado y lo que la intención es que una vez que sea valorado por todos los compañeros, es una carta de compromiso donde todos debemos, una vez que sí esté considerado, debemos de firmar, y nos daría la oportunidad de tener la certeza de que esto se va a dar cumplimiento, y al final es el documento que nos daría la pauta para subsecuentemente tener las providencias correspondientes. Eso es todo. Perfecto, gracias, Roberto. Abriría el micrófono para recibir alguna consideración, propuesta, duda que pueda tener alguno de los consejeros respecto a esta propuesta. Yo, como les mencionaba, creo que es algo muy valioso que se podría instaurar en esta generación del Consejo, proponerlo, pero que sí lo que refleja los principios base también estén considerados en esta propuesta de reglamento que planteamos. Adelante, si alguien quiere hacer uso de la voz. Roberto, yo te felicito, está muy bien tu planteamiento, creo que está bastante completo por mi parte. Felicidades y adelante. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna consideración?
Estoy de acuerdo también, Jesús. Perfecto. Bueno, Yo- de no haber, adelante, alguien, no Sí, los veo. Perdón, Jesús, a lo mejor no me tienes mi imagen en pantalla. Va en el mismo sentido, o sea, me encanta el trabajo que hizo Roberto, me gustaría agregar las consecuencias a el incumplimiento. Yo creo que eso, digo, una carta compromiso que no se cumple, que no hay una consecuencia, digo, pues digo, es muy bonito, ¿no? Pero valdría la pena establecer nuevamente las consecuencias que existen en dado caso de que estas actitudes o conductas no se vean respetadas o reflejadas en el trabajo del consejo. Entonces yo creo que tendríamos que también extender un poquito el trabajo, no sé cómo lo vean los compañeros, a efecto de que podamos no inventar sobre la marcha, sino ya y dejar a futuras generaciones así como las inasistencias tienen un mecanismo, yo creo que valdría la pena que también hubiera un mecanismo y ojo, a lo mejor aún más drástico, porque una inasistencia no atenta contra la integridad de otro. Violar esta carta compromiso puede atentar contra la integridad de otro miembro y pudiera ser hasta un poquito más drástica. Entonces, eso sería mi propuesta y pues agradezco la atención. Perfecto, gracias, Aldo. Un poco relacionado a esto que comentas. Adelante, Roberto. Bien, Jesús, Creo que te estás cortando un poco. No te oye. comentado A lo mejor se apaga su video, consejero, porque se le está cortando bastante. ya hace unos minutos con la intención de cerrar los espacios, en un principio Jesús, y por lo que está por Consejero Roberto, sí se le está Se corta. cortando mucho la comunicación. Entonces, si gustan, y dado que ya solo nos quedan 5 minutos para nuestra reunión, lo que yo pondría a consideración, justo en relacionado a lo que menciona Aldo, de extender un poco este trabajo, yo mencionaría dos cosas. Uno, lo que podríamos hacer es, así como vamos a agregar los formatos de Creo que hay problemas de comunicación. Así es. Estoy tratando de desactivar el audio del consejero Roberto brevemente, pero como que no me deja. Ajá. A mí nada más, Jesús, también yo tengo una propuesta y además adelante se me puede dar uso de la palabra. ¿Pero es relacionado a este punto, consejera, o esa parte? Es relacionado al punto. Adelante, Yo también. Mari. Gracias, pues a mí está muy bien la presentación que hizo nuestro compañero, se me hace bien para lo que también nos comenta Aldo, pero también me gustaría que agregáramos la parte de la empatía. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto. Sí, Sí, la empatía es una participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Siento que aquí, pues en esta comisión de normatividad, sí tenemos que ser un poquito más empáticos. Siento que nos falta un poquito, compañeros. Tenemos que unirnos más, trabajar más de la mano. Al final somos un consejo y tenemos que apoyarnos mutuamente. Sabemos que cada cabeza es un mundo. Todos tenemos diferentes opiniones o diferentes formas de trabajarlo. Sí me gustaría que seamos un poquito más empáticos todos, incluyéndome a mí, para poder seguir trabajando así de la mano como vamos. Pero Excelente. sí estaría muy bien agregado. Gracias, Mari. Justo en base a esa propuesta, nada más voy a mencionar lo que propondría a votación y te doy el uso de la voz, Ray. Es precisamente que sea lo mismo que los formatos que ya planteamos. Que esta carta compromiso se suba al Drive en formato editable y que así como Mari mencionó el tema de empatía, también podamos ahí mencionar y proponer lo que sea necesario para llegar a un producto final de la carta que propongamos en la siguiente reunión que tengamos en abril y ya proponerlo ante el Consejo.
y sí asegurarnos de que lo que mencionamos aquí también se refleje en el reglamento. Yo soy de la idea, pero esta es solo mi opinión, que por ejemplo la carta compromiso creo que es un buen documento y que este tema que menciona Aldo de las consecuencias es lo que hay que dejar muy claro en el reglamento, porque al final de cuentas es el reglamento el que rige cualquier actividad del consejo. Sabemos que hay algunas cosas de la carta que no podemos poner en el reglamento, pero sí este tema de qué sucede, por ejemplo, podemos poner algo como al iniciar las labores del consejo, las y los miembros del integrantes del consejo tendrán que firmar una carta compromiso que refleje este tipo de actitudes y las consecuencias de incurrir en alguna falla serán XXX, ¿no? Esa sería la propuesta. Adelante, Ray, con la última observación y ya pongo a votación este tema. No, ya con lo que dijiste ya está dicho todo. Capacidad de diálogo, respeto, diálogo y que las consecuencias estén manejadas en el reglamento. Era todo. Excelente, muy bien, perfecto. Entonces, así le hacemos. El acuerdo sería para que lo voten que esta carta compromiso en formato editable se sube al Drive, se comparte junto con la minuta. Tenemos el periodo hasta el 25 de marzo para hacerle observaciones, cambios, modificaciones, propuestas y que se presentará en su versión final el jueves 1 de abril, ya para tenerla finalizada. Y obviamente que el tema de las consecuencias a las fallas que se incurran de no cumplir la carta serán reflejadas en el reglamento. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. A favor. Excelente. Entonces lo tenemos aprobado por unanimidad. ¿Sería cuánto? Tenemos 1 minuto para asuntos varios. ¿Alguien quiere comentar algo en asuntos varios? Cuídense mucho. Tengan un bonito día. Consejero Roberto, ¿ese es un saludo o una mano? Si quiere comentar algo, adelante. Correcto. Mira, quiero comentar lo siguiente. Ha habido propuestas por parte de algunos compañeros con relación a ciertos temas. Y yo creo que normalmente son temas que son ciudadanos y que deben de ser considerados. Y luego entonces, por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua que fue liderado por Josué y que fue muy bien llevado, etcétera, etcétera. Yo creo que como eso pueden surgir unos más y creo que debemos de darle oportunidad a que se escuche, se plantee y en un momento dado determinarlo si el tema es adecuado y va en todo el contexto para el Consejo Ciudadano. Y por otro lado, que también él, si tiene expertise en cuanto al tema, que sea él quien lo lleve para el efecto de presentarlo en su momento ante el Consejo. Creo que ese es un tema y si me dan oportunidad, también quisiera comentar otro punto. Adelante, Roberto, si quieres concluir con el otro punto y concluimos. Donde sí te escuchamos, Roberto, lo tienes silenciado. Bien, ya me escuchan, ¿verdad? Y ya. El otro tema sería, ya estamos en tiempo para la nueva toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano. Entonces creo que valdría la pena tomar en consideración este punto para efecto de manejar las cosas en tiempo y en forma, dado que esta comisión le corresponde, pues, por su mismo nombre lo dice, vigilancia, tratar de cuidar esto que son muy importantes, salvo la mejor opinión de mis compañeros. Gracias. Perfecto, gracias Roberto. Nada más hago 2 observaciones para concluir. Respecto al primer punto que mencionas, creo que te refieres a que quien lleve el punto, quien proponga el punto ante el Consejo sea quien lo lleve a la Junta. Creo que es a lo que te refieres. Eso Correcto. es algo que creo que se puede plantear en la ley. La ley plantea que el único representante del Consejo ante la Junta es el presidente. Podríamos ahí proponer una adición que diga, será el presidente quien podrá ser acompañado de algún consejero que lleve algún punto. Entonces, eso se solventa de esa manera. Respecto a la elección, sí, comentarles que ya lo tenemos planteado. De hecho, en la agenda que les enviamos a principios de año, se tenía planteado para el lunes 29 de marzo. Ese fue un error mío porque no me daba cuenta que el lunes 29 de marzo es el lunes de Semana Santa. Entonces, es probable, esto se los comento a ustedes para que lo sepan, lo vamos a comentar en el Consejo la próxima reunión. El lunes 22 sería cuando convocaríamos a nuestra sesión ordinaria para desahogar temas
así como el tema de la elección del presidente. Entonces sí lo tenemos en ruta, sí estaba contemplado en la agenda y simplemente haremos esa adecuación a la agenda del 29 al 22 por este tema de Semana Santa para no agarrarlos ahí en periodo vacacional. Eso sería todo. Les agradezco mucho su paciencia y el conectarse el día de hoy. Tenemos que irnos a la siguiente reunión, pero bueno, que tengan una excelente tarde. Igualmente, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, ¿eh? Que la pasen de lo mejor.